Hola, bienvenido a tu clase número 11 de inglés conmigo, Manuel Jara, aquí en el canal Escuela Lumas. Bienvenidos a todos los que estén aprendiendo inglés, porque en este canal tenemos un curso de inglés desde cero hasta C2. Así que suscríbete y dale like para que no te pierdas ningún video. Lesson number 11, ya vamos en la clase número 11. Como les comentaba, hoy vamos a ver algo que se llama WH questions. Sabemos cómo se hacen las preguntas, ya las estuvimos viendo, pero hay dos tipos de preguntas, las yes or no question y las WH question. Y ya con esto acabamos la idea general, la estructura general del inglés en todos sus campos, ¿no? Disculpen si oyen mi voz un poco extraña, es que he estado un poco afónico. Pero bueno, vayamos allá. Vamos a empezar con este pequeño texto. In English, we have two types of questions, the WH question and the yes or no question. They are also known as open or closed questions. Dice aquí que en inglés tenemos dos tipos de preguntas, las WH questions y las yes or no question, que es lo que les comentaba. También se conocen, they are also known as open or closed. También se conocen como preguntas abiertas o cerradas. En otros idiomas, en inglés no es común llamarles así. A veces se le llaman open-ended o close-ended questions, pero en realidad se les conoce como WH question y yes, no questions. ¿Ok? ¿Qué es una yes or no question? Que es el siguiente párrafo. The yes or no questions are the ones we know. Las que ya sabemos, ¿no? Son las yes or no questions, las que ya conocemos. Do you like to read or are you happy? In these questions, you can only answer with yes or no. Entonces ya habíamos visto la clase pasada, donde vimos el presente simple, que usamos el auxiliar para apoyarnos en todos los verbos, a excepción del verbo to be, pero esa es la estructura. Ponemos el sujeto, el verbo auxiliar o el verbo al inicio de la frase, después el sujeto y después el verbo principal, ¿no? ¿Qué pasa con estas preguntas? In these types of questions, you can only answer with yes or no. Solo puedes contestar con sí o con no. Si yo te digo, do you like to read? Te estoy preguntando, ¿te gusta leer? Puedes decir sí o no. Después me puedes dar más información, pero la respuesta directa es sí o no. Are you happy? ¿Estás feliz? La respuesta directa es sí o no. A lo mejor me puedes explicar más, pero la respuesta es sí o no. Right? In these types of questions, you can only answer with yes or no. En este tipo de preguntas solo puedo responder con sí o no. In the case of WH questions, the answer will never be yes or no, que es lo contrario a las preguntas WH, ¿no? A las WH questions. Nunca vas a responder sí o no. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero vamos a ver qué son las WH questions. We call WH question those questions that start with interrogative pronouns, las que empiezan con pronombres interrogativos, like who, what, when, where, or why. They give us information about a place, a name, a date, etc. Nos dan información. Right? Entonces son preguntas que empiezan con pronombres interrogativos como who, cómo, what, qué, when, cuándo, where, dónde o why, por qué. Hay más, pero nos dan información sobre algo, un lugar, un nombre, una fecha, nos dan información. Entonces nunca va a ser la respuesta sí o no, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver who, que es el que les acabo de decir, que significa quién, who. Yo te puedo preguntar, who is your teacher? ¿Quién es tu maestro? No me vas a responder sí, ¿no? O no. Vas a responder, ay, maestro es quien sea, ¿no? Entonces, la respuesta nos da información, en este caso, un nombre. ¿Qué pasa con what? Significa qué. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces, este what are you doing no se puede responder con sí o no. Ah, estoy haciendo la tarea, estoy haciendo de comer, estoy bla, bla, bla. Pero necesito dar información. Otra que tenemos, when, cuándo, perdón, when is your birthday, cuándo es tu cumpleaños, right? Bastante simple. Después tenemos why, que significa por qué. Why did you do that? Se me mueve mucho la pantalla. Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Where, ¿dónde? Where is your house? ¿Dónde está tu casa? How, ¿cómo? How did you come here? ¿Cómo viniste aquí o cómo llegaste aquí? ¿No? Esas son nuestras preguntas, nuestras WH question más comunes. Tenemos otras como who, whose or which, que de hecho whose ya lo vimos, which todavía no, ya lo veremos, pero son menos comunes y se usan en situaciones más puntuales. Bueno, y antes de pasar a la otra parte que me estuve saltando, nada más quiero aclararles que what significa qué, pero en preguntas es un pronombre interrogativo. Normalmente el qué en respuestas o frases afirmativas es that. No es la única forma de decir qué en inglés, porque acuérdense que no se traduce el inglés directamente. Hay diferentes formas de decir lo mismo en inglés y en español, pero that en general es el qué en respuestas y what es el qué en preguntas. Why también es lo mismo, es un pronombre interrogativo que significa por qué, pero no en respuestas o en frases afirmativas, ¿no? Because. Because es porque cuando estoy dando razones, cuando estoy respondiendo a la razón, ¿no? Why solo es en preguntas, ¿ok? Pero bueno, vayamos a estas que tengo aquí listadas. ¿Por qué hay otros how, how old, how often, how fast, how long? Bueno, how y why y what, perdón,
what y how son pronombres interrogativos que muchas veces se modifican un poco añadiéndole palabras adicionales. Por ejemplo, en este caso no tenemos una forma de preguntar qué edad tienes. Entonces usamos la palabra how old. How old are you? ¿Qué tan grande eres tú, no? How old are you? ¿Qué tan grande eres tú? Pero esto se hace porque how es una pregunta muy general o what es una pregunta muy general y yo quiero más información o información más específica. Entonces la double Dutch question se expande y agrego esa información a la double Dutch question. Por ejemplo, how often, qué tan seguido, ¿no? Sé que se traduce como cómo, pero en how often sería qué tan seguido haces ejercicio, ¿no? Lo que sea. How fast, qué tan rápido. How long, qué tan lejos, ¿no? O durante cuánto tiempo. Bueno, más bien durante cuánto tiempo, ¿no? Y luego tenemos what. What también se puede modificar de muchas maneras. Por ejemplo, what color is your favorite color? Is your favorite. ¿No? ¿Cuál es tu color favorito? Aquí lo tenemos. What color is your favorite? Porque no queremos saber qué. No quiero saber qué es tu favorito. No, quiero saber qué color es tu favorito. Entonces le vamos a ir añadiendo información a las preguntas, a las double Dutch question, para hacerlas más precisas. Todo eso se va a ir viendo con el tiempo porque es un tema mucho más largo. Solo quiero que vayan teniendo eso en la cabeza. La double Dutch question es el inicio de la pregunta y es una pregunta general que nos da la información de quién, qué, cuándo, cómo, dónde o por qué. Pero conforme vamos avanzando, vamos a ver que le podemos añadir información a las double Dutch question para hacerlas mucho más precisas. ¿Ok? La última cosa que tenemos que hacer antes de empezar a hacer los ejercicios es saber esta frasecita de aquí. Double Dutch question go always at the beginning of the sentence. Las double Dutch questions siempre van al inicio de las frases. ¿Ok? Vamos a empezar haciendo estos ejercicios que son muy cortitos y ahorita les dejo la primera tarea. Y estos los vamos a hacer para que se vayan entendiendo un poco más. Nos dice aquí, write the questions with what, who, where or how. Que acuérdense, what, qué, who, quién, where, dónde y how es cómo. Acuérdense que este how puede cambiar porque ya sabemos que para hacer las double Dutch question más precisas le agregamos cosas, right? Entonces la primera nos falta información, solo sabemos que dice tus padres, your parents. Aquí en este tipo de ejercicios nos apoyamos en la respuesta. ¿Qué nos dice la respuesta de esta conversación en el ejercicio número 1? They are very well. Ellos están muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber? Quiero saber cómo están, right? Entonces, como quiero saber cómo están, how are your parents, right? Y la respuesta también nos ayuda mucho con los verbos, porque si me responden están bien, sé que se refieren al verbo to be. Entonces, yo voy a preguntar con el verbo to be, que es lo mismo. Si me preguntan con el verbo to be, lo más probable es que responda con el verbo to be. Vamos a ver la número 2. The bus stop, la parada de autobús. Es lo único que sabemos. Vamos a ver la respuesta. At the end of the street, al final de la calle. Entonces, seguramente lo que quiero saber es dónde está la parada de autobús. Y nos dicen at the end of the street. No tiene verbo, ¿no? Pero nos dice dónde. Entonces, where, ¿cuál es el verbo que tiene que ver con cero estar? El verbo to be. Where is the bus stop? Right? Where is the bus stop? The bus stop is at the end of the street. Esa sería la frase completa, ¿no? The bus stop is at the end of the street. Ahí la tenemos. Muy fácil y muy directo. Tenemos que fijarnos en la respuesta para saber qué preguntamos. 5, 6 and 10. 5, 6 y 10. ¿Qué nos está preguntando? Your children. Nos está preguntando cuántos hijos tiene. ¿Qué nos está preguntando? La edad de sus hijos, right? Entonces, ¿cuántos años tiene? Ya vimos que es how old. How old. Y como es de cero estar, ¿cuántos? En inglés así es como preguntamos la edad. How old are you? ¿Qué tan grande eres tú? ¿No? Entonces, how old are your children? ¿Qué tan grandes son tus hijos? Right? Vamos a ver la número 4. Nos dice skiing, esquiar. Y nos pregunta your favorite sport. Seguramente quiere saber cuál es mi deporte favorito. Entonces, what is your favorite sport? ¿Ven? Es muy sencillo, pero hay que saber bien en qué contexto está la respuesta y entender qué vamos a preguntar. La número 5 que nos dice, the man in this photograph, el hombre en esta fotografía. Y dice, that's my father. La respuesta dice, that's my father, ese es mi padre. Entonces seguramente nos quiere preguntar quién es el hombre en esa fotografía. ¿Cuál es la double Dutch question? Who is the man in this photograph? Acuérdense, otra cosa muy importante, los verbos tienen que estar ahí. Si se fijan, la mayoría de estos verbos ha sido el verbo to be. No necesariamente es el verbo to be. Muchísimas veces no es el verbo to be. No se vayan a confundir con que siempre es el verbo to be. Depende de qué estemos hablando y en su tarea lo van a ver claramente reflejado esto. Pero bueno, entonces, primero la double Dutch question, después el verbo to be, después el sujeto y después el objeto. Es lo que hemos visto desde el inicio de las clases. Vamos a ver la número 6. Your new shoes.
black. Pues, ¿qué nos está diciendo? Tus nuevos zapatos. Y la respuesta es black, o sea, negro. Pues claramente nos está preguntando de qué color, ¿no? Entonces yo le puedo poner, what is your new shoes? ¿Qué es tus nuevos zapatos? Pero no tiene sentido, nos falta información, pero la double Dutch question no puede dar tanta información porque es muy general. Yo la voy a ayudar a ser más específica. What color are your new shoes? ¿No? Are your new shoes. Ahora sí tiene mucho sentido. ¿De qué color son tus nuevos zapatos? ¿No? Entonces la double Dutch question puede ser muy general, pero yo la puedo hacer muy específica, right? Añadiendo la información que me falta. Bueno, esto es una actividad general. Vamos a ver todo esto en todos los tiempos verbales, entonces cada vez vamos a ir entendiendo mejor cómo funcionan. Entonces, ¿cuál es su tarea? Son estos ejercicios, son 9 frases que están aquí. Nos da la información que estamos buscando, el nombre, la nacionalidad, la edad, la profesión, si están casados o no, sobre la esposa y la abogacía, si es abogado, ¿no? Abogada. Law es ley, lawyer es abogado o abogada. From, el origen, ¿no? El origen de la persona. Her name, el nombre de ella. How old, la edad. Son palabras mucho más complicadas, son preguntas mucho más complicadas. Tenemos las respuestas también aquí. Aquí están todas las respuestas. Fíjense que no nos está limitando. Vamos a leer la instrucción. Write the question for the next answers. Escribe las preguntas para las siguientes respuestas. No nos está limitando a 4 double Dutch question. Cualquier forma que a ustedes se les ocurra, escriban la double Dutch question que para ustedes va aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ya no la voy a responder yo porque ya iba a responder la 1, qué bueno que no. Pero bueno, aquí les voy a dejar las primeras 5. Ahí está todo el vocabulario. Acuérdense además de ir traduciendo lo que van viendo o las palabras que no entienden, por ejemplo, lawyer o married o cualquier otra cosa o teacher, para que así vayamos ampliando el vocabulario sin tener una clase de vocabulario. Aquí les dejo las últimas 4, de las 6 a las 9, y ese sería el único ejercicio del día de hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a parar aquí la clase de hoy. Acuérdense que el inglés solo se aprende practicando y usándolo tan seguido como se pueda. Entonces, practiquen. Si tienen dudas, comentarios o lo que sea, déjenlo en la cajita de abajo, denle like y suscríbanse, por favor. Y si pueden, compártanlo. ¿De acuerdo? Así que nos vemos el próximo jueves con la clase número 12. Hasta luego.